Tenía apenas 16 años, cuando su padre la prometió a un rey que ya no creía en el amor. Él había enterrado a su esposa meses atrás y juró que nunca volvería a mirar a otra mujer. Pero aquella noche, cuando la vio entrar al salón con el vestido azul que no debía usar, su juramento comenzó a romperse. Nadie lo notó. Nadie, excepto ella. ¿Desde dónde nos ves? Dale like y síguenos, porque esta no es una historia de poder, sino de un amor que desafió a un reino entero. El viento de marzo soplaba con furia sobre las colinas de Valdemar cuando Isabela de Moncler sintió que su mundo se desmoronaba. Tenía 16 años y los ojos más tristes que jamás había visto el pueblo. Aquel día el cielo amaneció gris, como si la naturaleza misma supiera lo que estaba por venir. En el gran salón de la mansión familiar, su padre, el duque de Moncler, sostenía en sus manos un pergamino sellado con lacre real. Sus dedos temblaban, no de miedo, sino de orgullo. Había conseguido lo imposible: asegurar el futuro de su linaje, saldar sus deudas con la corona y elevar su apellido a la historia. El precio era simple: su hija. Isabela estaba de pie junto a la ventana, con las manos entrelazadas sobre su vestido de seda azul. Su piel pálida contrastaba con el negro de su cabello, recogido en trenzas que caían como ríos sobre sus hombros. No lloraba, aún no. Sabía que las lágrimas no cambiarían nada. «Serás reina», dijo su padre con voz grave y solemne. «Serás la esposa del rey Alejandro. Teresa, un honor que pocas mujeres en este reino podrán conocer». Isabela no respondió. Sus ojos permanecían fijos en el horizonte, donde las nubes comenzaban a devorar la luz del sol. Pensó en su madre, muerta hacía 5 años, y en las noches en que le contaba historias sobre el amor verdadero. Historias que ahora parecían cuentos de hadas lejanos, inalcanzables. «¿Y si no quiero ser reina?», susurró al fin sin mirarlo. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra. Su padre cerró los ojos, respiró hondo y cuando habló, lo hizo con una frialdad que Isabela jamás olvidaría. «No se trata de lo que quieras, niña. Se trata de lo que debes». Esa noche Isabela no durmió. Permaneció en su habitación, observando las estrellas a través de la ventana abierta, sintiendo el aire frío contra su rostro. Sabía que en 2 semanas partiría hacia la capital, hacia el palacio, hacia un hombre al que nunca había visto, pero del cual todos hablaban con reverencia y temor. El rey Alejandro III, 32 años, viudo, un hombre forjado en batallas, de mirada dura y corazón impenetrable. Un hombre que necesitaba un heredero, no una compañera, y ella sería entregada como un cordero al altar. El viaje hacia la capital duró 5 días. Isabela viajaba en un carruaje de terciopelo rojo, escoltada por 12 guardias y acompañada por su dama de compañía, una mujer mayor llamada Beatriz, que intentaba, sin éxito, animarla con palabras vacías. «El rey es justo», decía Beatriz con una sonrisa forzada. «Dicen que es severo, pero noble. Cuidará de ti». Isabela asentía en silencio, pero sus pensamientos estaban lejos. Se preguntaba cómo sería él, si la miraría con desprecio, si siquiera la miraría. Cuando el carruaje atravesó las puertas de la ciudad capital, Isabela sintió que el aire le faltaba. Las calles estaban adornadas con estandartes dorados y banderas carmesí. La gente se aglomeraba para verla pasar, gritando su nombre, arrojando flores al camino. Pero ella no sentía alegría, solo un vacío profundo, como si estuviera caminando hacia su propia tumba. El palacio era imponente. Torres de piedra gris se alzaban hacia el cielo, coronadas por almenas afiladas. Los jardines estaban perfectamente cuidados, pero había algo frío en aquella perfección, algo que no invitaba a quedarse. Isabela fue recibida por el gran chambelán, un hombre de rostro alargado y ojos calculadores. Le hizo una reverencia exagerada y la guió por corredores interminables, llenos de tapices antiguos y armaduras que parecían observarla en silencio. «Su Majestad la recibirá al anochecer», anunció el chambelán. «Por ahora descansará en sus aposentos». Los aposentos eran lujosos pero fríos.
Una cama con dosel, cortinas de seda, un espejo enorme con marco de oro. Todo hermoso, todo vacío. Isabela se sentó al borde de la cama y, por primera vez desde que había salido de su hogar, permitió que las lágrimas rodaran por sus mejillas. Pero entonces algo la detuvo. Un sonido. Pasos. Pasos pesados, decididos, acercándose por el corredor. La puerta se abrió sin aviso. Y allí estaba él, el rey Alejandro III. No era como lo había imaginado. Era más alto, más imponente. Su cabello oscuro caía ligeramente sobre su frente, y su mandíbula estaba marcada por una barba cuidada. Vestía de negro, con una capa que rozaba el suelo, y en su cintura colgaba una espada cuya empuñadura brillaba con incrustaciones de rubíes. Pero lo que realmente dejó sin aliento a Isabela fueron sus ojos. Eran de un gris tormentoso, profundos como el mar en invierno, y en ellos había algo que nadie le había advertido, algo que no encajaba con las historias que le habían contado. Dolor, un dolor tan viejo, tan arraigado, que parecía parte de su ser. Él la observó en silencio durante lo que pareció una eternidad. Isabela se puso de pie, con las piernas temblando, y le hizo una reverencia torpe. «Su Majestad», murmuró, sin atreverse a mirarlo directamente. Pero él no respondió, simplemente caminó hacia ella lento, con pasos que resonaban en el silencio de la habitación. Se detuvo a 1 metro de distancia. Isabela podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, el peso de su presencia. «No quiero que tengas miedo», dijo al fin con voz grave pero no cruel. Isabela alzó la vista sorprendida. Sus ojos se encontraron. Y en ese momento algo cambió. No fue amor, no todavía, pero fue el inicio de algo. Algo que ninguno de los dos esperaba. Algo que el destino había tejido en secreto, sin que ellos lo supieran. Él extendió su mano lentamente y con la yema de sus dedos rozó una lágrima que aún brillaba en la mejilla de Isabela. «No llores», susurró. «Aquí nadie te hará daño». Y por primera vez en semanas, Isabela sintió que quizás, solo quizás, su destino no estaba completamente sellado. Los días que siguieron fueron extraños para Isabela. El palacio era un laberinto de secretos y miradas furtivas. Las damas de la corte la observaban con curiosidad, mezclada con envidia, susurrando a sus espaldas sobre su juventud, su belleza, su origen noble pero no real. Ella era la intrusa, la elegida, la que vendría a ocupar un trono que muchas habían deseado. Pero lo que más la desconcertaba era el rey mismo. Alejandro no volvió a visitarla aquella primera noche. Durante 3 días enteros, Isabela solo lo vio de lejos, en el gran salón, durante los banquetes, donde él presidía la mesa con expresión impenetrable. En los jardines, donde caminaba solo al amanecer, como un fantasma entre las rosas. En la sala del trono, donde escuchaba peticiones con una frialdad que helaba la sangre. Era como si aquel momento de ternura nunca hubiera existido. Beatriz intentaba explicarle las costumbres de la corte, las reverencias apropiadas, los nombres de los nobles importantes, pero Isabela apenas escuchaba. Su mente regresaba una y otra vez a aquellos ojos grises, a aquella mano que había rozado su mejilla, a aquellas palabras: «Aquí nadie te hará daño». ¿Por qué entonces se sentía más sola que nunca? La respuesta llegó una tarde, cuando Isabela exploró los pasillos prohibidos del ala oeste. Allí, en una galería olvidada, encontró una serie de retratos cubiertos por telas blancas. La curiosidad la venció. Con manos temblorosas descubrió el primero. Era una mujer, joven, hermosa, de cabellos dorados y ojos como esmeraldas. Vestía un traje de novia, con encajes delicados y perlas que brillaban como lágrimas congeladas. Su sonrisa era radiante, llena de esperanza. «La reina Leonor», dijo una voz a sus espaldas. Isabela se giró bruscamente. Era una anciana de rostro arrugado y mirada sabia, vestida con ropas sencillas. Una sirvienta, quizás. Pero había algo en ella que inspiraba respeto. «¿La conoció?», preguntó Isabela con voz apenas audible. La anciana asintió lentamente, acercándose al retrato con reverencia. Era todo lo que este palacio había perdido. Luz, alegría, amor. El rey la adoraba.
La amaba con una devoción que pocos hombres son capaces de sentir. Isabela sintió un nudo en la garganta. ¿Qué le sucedió? El silencio que siguió fue desgarrador. La anciana cerró los ojos, como si el recuerdo le causara dolor físico. Murió dándole un heredero. El niño también murió. Fue hace 4 años. Desde entonces su majestad no ha vuelto a ser el mismo. Se convirtió en piedra, en hielo, en alguien que camina entre los vivos, pero que en realidad permanece entre los muertos. Isabela sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo. Comprendía ahora. Comprendía todo. No era crueldad lo que veía en los ojos del rey, era desolación. Era un amor tan grande que, al perderse, había dejado un vacío imposible de llenar. ¿Por qué acepta casarse de nuevo?, susurró Isabela. «Porque un rey no se pertenece a sí mismo», respondió la anciana con tristeza. «Pertenece a su reino, y un reino necesita un heredero». Aquella noche, Isabela no pudo dormir. Permaneció despierta pensando en la reina Leonor, en el rey que había perdido todo, en ella misma, una niña destinada a ocupar el lugar de un fantasma. ¿Cómo podría competir con un recuerdo? La boda estaba programada para dentro de 2 semanas. Los preparativos avanzaban con precisión militar. El vestido, las flores, los invitados. Todo estaba listo, todo excepto los corazones de los protagonistas. Isabela había dejado de llorar. Había tomado una decisión. Si iba a ser reina, lo sería con dignidad. No suplicaría amor, no esperaría milagros. Simplemente cumpliría con su deber, como se esperaba de ella. Pero el destino tenía otros planes. Una noche, mientras Isabela caminaba por los jardines bajo la luz de la luna, buscando un momento de paz, escuchó un sonido. Un sollozo ahogado. Venía del laberinto de setos, en el corazón del jardín. Movida por una fuerza que no comprendía, Isabela siguió el sonido. Atravesó los pasillos de verde oscuro, guiándose por la luz plateada que se filtraba entre las hojas. Y entonces lo vio, el rey Alejandro, de rodillas frente a una estatua de mármol. Era la estatua de una mujer con un niño en brazos, Leonor y su hijo, un monumento a todo lo que había perdido. El rey tenía el rostro escondido entre las manos, y sus hombros temblaban con una angustia silenciosa. Isabela nunca había visto a un hombre así, vulnerable, roto, completamente humano. Quiso marcharse. Sabía que estaba invadiendo un momento privado, sagrado, pero sus pies no se movieron. Y entonces, sin pensarlo, habló. «Su Majestad». Él se incorporó de inmediato, limpiándose el rostro con brusquedad. Su expresión se endureció, volviéndose la máscara de piedra que todos conocían. «No deberías estar aquí», dijo con voz fría. «Lo sé», respondió Isabela, dando un paso hacia él. «Pero estoy aquí». Se miraron en silencio. La luna proyectaba sombras sobre sus rostros, creando un juego de luz y oscuridad que parecía simbolizar todo lo que había entre ellos. «No puedo darte lo que buscas», dijo el rey al fin con amargura. «Mi corazón murió hace 4 años. Solo queda el deber». Isabela sintió algo quebrarse dentro de ella, pero en lugar de retroceder, avanzó otro paso. «Yo no busco tu corazón», mintió, aunque su voz temblaba. «Solo busco no estar sola en este palacio de fantasmas». Algo cambió en la mirada del rey. Por un instante la frialdad se quebró. «¿También tú te sientes sola?» «Siempre», confesó Isabela. «Desde que murió mi madre, desde que mi padre me vendió como si fuera una posesión, desde que llegué aquí y me di cuenta de que solo soy un medio para un fin». Alejandro cerró los ojos, como si aquellas palabras le causaran un dolor físico. Cuando los abrió de nuevo, había algo diferente en ellos, algo que Isabela no esperaba. «Comprensión». «Perdóname», susurró él. «No eres tú quien merece mi frialdad, tú también eres víctima de esto». Y entonces, por segunda vez, extendió su mano hacia ella. Esta vez, no solo rozó su mejilla. Tomó su mano entre las suyas, con una delicadeza que contrastaba con su apariencia imponente. «Prometo», su voz se quebró, «prometo que intentaré no hacerte más infeliz de lo que ya eres». Isabela sintió las lágrimas rodar por su rostro, pero esta vez no eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de algo distinto.
algo parecido a la esperanza. Entonces yo también prometo algo, dijo ella apretando su mano. Prometo no intentar ocupar su lugar. No competiré con su recuerdo. Solo quiero que sepas que estoy aquí y que no tienes que estar solo. El rey la miró durante un largo momento. Y por primera vez en 4 años, una lágrima rodó por su mejilla. No dijeron nada más, simplemente permanecieron allí, bajo la luz de la luna, dos almas rotas, intentando encontrar consuelo en medio del dolor. Y sin saberlo, en ese preciso instante, algo comenzó a nacer entre ellos. Algo más fuerte que el deber, algo que cambiaría sus destinos para siempre. Los días que siguieron a aquella noche en el jardín fueron diferentes, sutilmente diferentes, pero diferentes al fin. El rey ya no evitaba a Isabela. Durante los desayunos, en el salón privado, él la miraba de vez en cuando, como si intentara descifrar un enigma. Y ella, con el corazón latiendo con fuerza, respondía con sonrisas tímidas que apenas se atrevían a formarse. No hablaban mucho. Las palabras aún eran difíciles, pero había algo en los silencios que compartían, algo cómodo, algo que no necesitaba explicación. Una mañana, 5 días antes de la boda, Isabela fue convocada a la Biblioteca Real. Era una sala inmensa, con estanterías que se alzaban hasta el techo, llenas de libros antiguos cuyos lomos de cuero desprendían olor a historia y secretos. Las ventanas dejaban entrar la luz dorada del amanecer, creando un ambiente casi mágico. Cuando Isabela entró, el rey estaba de pie junto a una mesa de roble macizo. Sobre ella descansaba algo cubierto con un paño de terciopelo negro. «Me dijeron que te gusta leer», dijo él sin preámbulos. Isabela parpadeó sorprendida. No recordaba haberle dicho eso a nadie. «Beatriz mencionó que pasas las tardes con libros», continuó Alejandro, notando su confusión, y pensé que... Hizo una pausa, como si le costara encontrar las palabras. «Pensé que esto podría agradarte». Con un gesto elegante retiró el paño. Debajo había una colección de libros, no libros comunes, sino ejemplares raros, hermosos, con tapas de cuero grabado y páginas con bordes dorados. Poesía, filosofía, historias de tierras lejanas. Pero lo que realmente capturó la atención de Isabela fue el libro que estaba en el centro. Era pequeño, encuadernado en terciopelo azul oscuro, con su nombre grabado en letras de oro, Isabela de Montclair. «Es un diario», explicó el rey, su voz más suave de lo habitual. «Pensé que quizás quisieras escribir tus pensamientos. Sé que este lugar puede sentirse como una prisión. Tal vez las palabras te ayuden a respirar». Isabela sintió que algo cálido se expandía en su pecho. Tomó el diario con manos temblorosas, acariciando las letras de su nombre como si fueran un tesoro invaluable. «Es hermoso», susurró. «Yo no sé qué decir». «No digas nada», respondió él. «Solo úsalo o no lo uses. Es tuyo, para hacer con él lo que desees». Sus miradas se encontraron, y en ese momento, Isabela vio algo que no había visto antes en los ojos del rey, algo parecido a la esperanza, a la voluntad de intentar. «Gracias», dijo ella, y esta vez su sonrisa fue plena, genuina. «Significa más de lo que imaginas». Alejandro asintió, incómodo con la gratitud, pero no descontento. Se dio la vuelta para marcharse, pero entonces Isabela lo llamó. «Su Majestad, ¿puedo preguntarle algo?» Él se detuvo sin volverse completamente. «¿Por qué lo hace?», preguntó Isabela. «¿Por qué intenta esto?». El silencio se extendió entre ellos como un puente invisible. Cuando Alejandro finalmente habló, su voz era apenas un murmullo. «Porque tú tenías razón. Ninguno de nosotros debería estar solo». Y con esas palabras salió de la biblioteca, dejando a Isabela con el corazón acelerado y la certeza creciente de que quizás, solo quizás, aquel matrimonio no sería solo deber. La noche antes de la boda llegó acompañada de una tormenta. El cielo se rasgaba con relámpagos que iluminaban el palacio en destellos plateados, y el trueno retumbaba como tambores de guerra. La lluvia golpeaba las ventanas con furia, como si la naturaleza misma quisiera advertir algo. Isabela no podía dormir, daba vueltas en su cama, con el corazón oprimido por una mezcla de miedo y anticipación.
Mañana sería su boda. Mañana se convertiría en reina, y aunque las últimas semanas habían traído algo parecido a la esperanza, el terror de lo desconocido seguía allí, acechando en las sombras. Se levantó, envuelta en su camisón blanco, y caminó hacia la ventana. La lluvia había empapado los jardines, transformándolos en un paisaje oscuro y misterioso. Y entonces, entre la oscuridad, vio una figura. Era él, el rey, caminando bajo la lluvia, completamente empapado hacia el laberinto de setos. Isabela no lo pensó dos veces. Tomó una capa, se la puso sobre los hombros y salió corriendo de su habitación. Los guardias intentaron detenerla, pero ella los ignoró. Corrió por los corredores, bajó las escaleras, atravesó las puertas del jardín y se adentró en la tormenta. El agua helada la golpeó de inmediato, empapándola hasta los huesos. Pero no se detuvo. Siguió adelante, guiándose por los relámpagos, hasta que llegó al corazón del laberinto. Allí estaba él, de rodillas frente a la estatua de Leonor, exactamente como aquella noche semanas atrás. Pero esta vez era diferente. Esta vez no lloraba, simplemente miraba el rostro de mármol de su esposa muerta, con una expresión de agonía silenciosa. «¿Por qué haces esto?», gritó Isabela por encima del rugido de la tormenta. Alejandro se giró bruscamente, los ojos abiertos con sorpresa. «¿Qué haces aquí? Volverás a enfermarte. Respóndeme», gritó ella acercándose. «¿Por qué vienes aquí? ¿Por qué te castigas así?». El rey se puso de pie, el agua corriendo por su rostro, mezclándose con algo que podría haber sido lágrimas. «Porque mañana me caso contigo». Su voz se quebró. «Y siento que estoy traicionándola». Las palabras golpearon a Isabela como un puñetazo. Retrocedió un paso, sintiendo que el aire le faltaba. Yo no pedí esto», susurró su voz rota. «Nunca pedí ser su reemplazo». «Lo sé», gritó él pasándose las manos por el cabello empapado. «Lo sé, y eso es lo que me está destrozando. Porque tú no mereces esto. No mereces a un hombre que no puede darte su corazón». Isabela sintió las lágrimas mezclarse con la lluvia en su rostro. Pero en lugar de huir, en lugar de darse por vencida, dio un paso hacia él. «Entonces, no me des tu corazón», dijo con voz firme a pesar del temblor. «No te lo pido, pero no me dejes completamente fuera tampoco. No me condenes a una vida de silencio y distancia. Si vas a casarte conmigo, al menos mírame, háblame. Déjame ser tu amiga si no puedo ser nada más». Alejandro la miró, y en sus ojos había un tormento tan profundo que Isabela sintió que su propio corazón se partía. «No sé si puedo», confesó él, su voz apenas audible. «No sé si soy capaz de volver a sentir algo». Isabela cerró la distancia entre ellos hasta que estuvieron frente a frente, empapados, temblando, dos almas perdidas en medio de la tormenta. «Entonces no sientas», dijo ella tomando su mano. «Solo no me abandones. Eso es todo lo que te pido». El rey miró sus manos entrelazadas y lentamente, muy lentamente, cerró los dedos alrededor de los de ella. «Te prometo», dijo al fin, «que intentaré. No sé si seré suficiente, pero intentaré». Y en medio de la tormenta, bajo la mirada de piedra de un amor perdido, dos personas rotas hicieron una promesa. No de amor, no todavía, pero de no rendirse, de intentar, y a veces eso era suficiente para comenzar. El amanecer del día de la boda llegó con un cielo despejado, como si la tormenta de la noche anterior nunca hubiera existido. Los pájaros cantaban en los jardines, y el sol brillaba con una intensidad dorada que bañaba el palacio entero. Era un día perfecto, demasiado perfecto. Isabela fue despertada al alba por un ejército de doncellas que la bañaron, la perfumaron y la vistieron como si fuera una muñeca de porcelana. El vestido de novia era una obra maestra, seda blanca bordada con hilos de plata, perlas cosidas en patrones que parecían constelaciones, y un velo tan delicado que parecía hecho de niebla. Cuando se miró al espejo, Isabela apenas se reconoció. Era hermosa, sí, pero también parecía una extraña, una versión de sí misma creada para cumplir un papel, para satisfacer las expectativas de un reino entero. «Estás radiante, mi señora», dijo Beatriz con lágrimas en los ojos. «Serás una reina magnífica». Isabela sonrió débilmente, pero no dijo nada.
Sus pensamientos estaban lejos, en la tormenta de la noche anterior, en las manos del rey, entrelazadas con las suyas, en aquella promesa hecha en la oscuridad. Intentaré. Era todo lo que tenía, y tendría que ser suficiente. La ceremonia se llevaría a cabo en la gran catedral, un edificio imponente de piedra, blanca con vitrales que proyectaban arcoíris de colores sobre el suelo de mármol. Cuando Isabela llegó, el lugar estaba abarrotado. Nobles de todo el reino, embajadores de tierras lejanas, sacerdotes con ropajes dorados. Todos habían venido a presenciar el momento en que una niña se convertiría en reina. El órgano comenzó a sonar, llenando la catedral con una música solemne y poderosa. Isabela caminó por el pasillo central sola, porque su padre había partido días atrás, considerando su trabajo terminado. Cada paso resonaba en el silencio expectante. Todos la miraban, todos la juzgaban. Y al final del pasillo, esperándola, estaba él. El rey Alejandro, vestido con una túnica de terciopelo negro bordada con oro, una corona de plata sobre su cabeza y aquellos ojos grises fijos en ella. Cuando sus miradas se encontraron, Isabela vio algo que le dio fuerzas para continuar: reconocimiento. Él también estaba asustado. Cuando llegó a su lado, el rey extendió su mano. Isabela la tomó y sintió el ligero temblor en sus dedos. Era extraño, reconfortante, saber que no era la única que sentía miedo. El arzobispo comenzó la ceremonia con palabras grandilocuentes sobre el deber, el honor, la continuidad del linaje, pero Isabela apenas escuchaba. Estaba demasiado consciente de la mano del rey sosteniendo la suya, de la manera en que él la miraba de vez en cuando, como si quisiera decir algo pero no encontrara las palabras. ¿Aceptas a Isabela de Montcler como tu esposa, para amarla y respetarla en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte os separe? Hubo un silencio que se extendió demasiado. Isabela sintió que su corazón dejaba de latir. El rey cerró los ojos, y cuando los abrió, había algo diferente en ellos, algo parecido a la resolución. Sí, acepto. ¿Aceptas a Alejandro III como tu esposo, para amarlo y respetarlo, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte os separe? Isabela miró aquellos ojos grises, y en ese momento supo la verdad. No lo amaba, aún no, pero quería intentarlo. Quería darle una oportunidad a aquel hombre roto que también estaba solo. Sí, acepto. El arzobispo sonrió, alzando las manos al cielo. Entonces, por el poder que me ha sido conferido, los declaro marido y mujer. Que Dios bendiga esta unión. El rey se inclinó hacia ella. Isabela cerró los ojos esperando el beso. Pero cuando sintió sus labios sobre los suyos, fue apenas un roce, suave, casto, como el beso que se le da a algo frágil que no se quiere romper. Cuando se separaron, el reino entero estalló en aplausos. Las campanas de la catedral comenzaron a repicar, y afuera, en las calles, la gente gritaba de alegría. Isabela era reina. Pero mientras caminaba del brazo del rey, saludando a la multitud que los vitoreaba, solo podía pensar una cosa: esto es solo el comienzo. Lo difícil aún está por venir. El banquete de bodas fue una exhibición de opulencia y poder. Mesas largas, repletas de manjares, vino que corría como ríos, músicos que tocaban melodías alegres mientras los nobles bailaban y reían. Isabela sonreía cuando era necesario, asentía cuando le hablaban, pero su mente estaba en otra parte. Estaba en la noche que se avecinaba, la primera noche como esposa del rey. Sabía lo que se esperaba, sabía cuál era su deber: dar un heredero. Era para eso que estaba allí, pero el pensamiento la llenaba de un terror que apenas podía disimular. El rey también parecía distante. Bebía su vino en silencio, observando el salón con expresión inescrutable. De vez en cuando, sus ojos se posaban en Isabela, y ella creía ver algo en ellos. ¿Culpa? ¿Arrepentimiento? No estaba segura. Cuando el banquete finalmente terminó, las damas de compañía llevaron a Isabela a la cámara nupcial. Era una habitación enorme, decorada con rosas blancas y velas que proyectaban sombras, danzantes en las paredes. La cama era inmensa, con sábanas de seda y almohadas bordadas.
Le quitaron el vestido de novia y le pusieron un camisón blanco de encaje. Le cepillaron el cabello hasta que cayó como una cascada oscura sobre sus hombros. Y luego, con reverencias incómodas, la dejaron sola. Isabela se sentó al borde de la cama, con las manos entrelazadas sobre su regazo, temblando. No de frío, de miedo. Los minutos se convirtieron en una eternidad. Y entonces la puerta se abrió. El rey entró, aún vestido con sus ropas de ceremonia, aunque se había quitado la corona. Se detuvo al ver a Isabela, y algo en su expresión se suavizó. «¿Estás asustada?», dijo. No era una pregunta. Isabela sintió, sin intentar ocultarlo. Alejandro cerró la puerta detrás de él y caminó lentamente hacia la cama. Pero en lugar de sentarse a su lado, se detuvo a cierta distancia. «Isabela». Su voz era más suave de lo que ella había escuchado jamás. «No voy a tocarte esta noche». Ella alzó la vista sorprendida. «¿Qué?» «Sé lo que se espera de nosotros», continuó él, pasándose una mano por el cabello. «Pero no puedo, no así, no cuando te veo temblar como si fuera un monstruo». Isabela sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo. «Es mi deber», susurró. «Debo darte un heredero». «Y lo harás», respondió él, «pero no esta noche. Esta noche solo quiero que sepas que estás a salvo, que no tienes que temerme». Se quitó la túnica, quedándose en camisa y pantalones, y se sentó en uno de los sillones junto a la chimenea. «Duerme, Isabela. Yo me quedaré aquí. Mañana el rey no creerá lo que debe creer, pero esta noche es tuya». Isabela lo miró, incapaz de comprender completamente lo que estaba sucediendo. Aquel hombre, aquel rey que todos temían, le estaba dando algo que nadie más le había dado desde que llegó al palacio. Elección. «¿Por qué?», preguntó ella con voz temblorosa. «¿Por qué haces esto?». Alejandro la miró a través de las llamas de la chimenea, y en sus ojos había un dolor tan profundo que Isabela sintió que su corazón se partía. «Porque mi primera esposa nunca tuvo elección», confesó. «Fue forzada a todo. Y cuando murió, su voz se quebró. Cuando murió, me di cuenta de que nunca le había preguntado si era feliz, si quería estar allí. Solo asumí que su deber era suficiente». Se cubrió el rostro con las manos. «No cometeré el mismo error contigo. No te forzaré a nada. Aunque tome tiempo. Aunque el reino murmure. No serás mi prisionera». Isabela se levantó lentamente de la cama. Caminó hacia él, descalza, con el camisón blanco flotando a su alrededor. Se arrodilló frente al sillón y tomó sus manos entre las suyas. «Gracias», susurró, «por verme, por ver mi miedo, por intentar». El rey abrió los ojos, y cuando miró a Isabela, había algo nuevo en su expresión, algo que ninguno de los dos se atrevía aún a nombrar, pero que estaba allí, creciendo, como una semilla plantada en tierra fértil. Esperanza. Las semanas que siguieron a la boda fueron extrañas. Para el mundo exterior, el rey y la reina eran la imagen perfecta de la realeza. Se sentaban juntos durante los banquetes, caminaban por los jardines tomados del brazo, asistían juntos a las ceremonias oficiales. Pero quienes los conocían de cerca notaban algo. No había heredero en camino. Los murmullos comenzaron sutilmente, primero entre las damas de la corte, que susurraban detrás de sus abanicos mientras observaban a Isabela con ojos calculadores, luego entre los consejeros, que discutían en voz baja sobre la continuidad del linaje, y finalmente entre el pueblo, que comenzaba a preguntarse si la joven reina era capaz de cumplir con su deber más importante. Isabela lo escuchaba todo, cada palabra envenenada, cada mirada de desaprobación, pero lo que más le dolía no era el juicio de los demás, era la distancia que aún existía entre ella y el rey. Alejandro cumplía su promesa. No la forzaba a nada, dormían en habitaciones separadas. Durante el día eran cordiales, incluso amistosos, pero había una barrera invisible entre ellos que ninguno se atrevía a cruzar. Una tarde, mientras Isabela estaba en la biblioteca leyendo uno de los libros que el rey le había regalado, escuchó voces. Venían del corredor. Reconoció de inmediato la voz del gran chambelán. «Su Majestad, debo hablar con usted sobre un asunto delicado». «Habla»,
respondió la voz del rey fría y autoritaria. «Ha pasado más de un mes desde la boda, y aún no hay señales de...» El chambelán hizo una pausa incómoda. «La corte comienza a preocuparse. Los nobles hablan. Necesitamos un heredero, Su Majestad. El reino lo necesita». Hubo un silencio tenso. «Mi vida privada no es asunto de la corte», respondió el rey, con un tono que podría congelar el fuego. «Con el debido respeto, Su Majestad, cuando se trata del futuro del reino, todo es asunto de la corte. Si la reina no puede... Si hay algún problema...» «No hay ningún problema», interrumpió el rey y había peligro en su voz. «Y no volverás a cuestionar a la reina en mi presencia. ¿Está claro?» Los pasos se alejaron rápidamente. Isabela permaneció inmóvil, con el libro olvidado en su regazo. Sentía el peso de aquellas palabras como piedras sobre su pecho. Esa noche no pudo dormir. Caminaba por su habitación, con el camisón ondeando a su paso, debatiéndose internamente. Sabía cuál era su deber. Sabía lo que el reino esperaba. Y sabía que el rey, a pesar de su amabilidad, también necesitaba un heredero. Pero más que eso, algo había cambiado dentro de ella. Las semanas compartiendo momentos cotidianos con Alejandro, los desayunos en silencio, las caminatas por el jardín, las conversaciones breves pero significativas, habían plantado algo en su corazón. Ya no le tenía miedo. Ya no lo veía como un extraño. Lo veía como un hombre. Un hombre herido, sí, pero también un hombre bueno. Un hombre que merecía una oportunidad, y ella quería dársela. Con el corazón latiendo con fuerza, Isabela salió de su habitación. Los guardias la miraron con sorpresa, pero no se atrevieron a detenerla. Caminó por los corredores oscuros, iluminados solo por antorchas, que proyectaban sombras danzantes, hasta llegar a las puertas de la cámara del rey. Respiró hondo y tocó. La puerta se abrió lentamente. El rey estaba de pie frente a ella, con el torso desnudo y el cabello despeinado, como si hubiera estado a punto de dormir. Sus ojos se abrieron con sorpresa al verla. «Isabela, ¿qué sucede? ¿Estás bien?» Ella asintió, aunque su corazón latía tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo. ¿Puedo entrar?» El rey vaciló un momento, pero luego se hizo a un lado. Isabela entró en la habitación, que era sorprendentemente austera para ser la del rey. Una cama grande, un escritorio lleno de documentos, una armadura en un rincón. Nada excesivo, nada que hablara de vanidad. «¿Qué ocurre?», preguntó él cerrando la puerta. «¿Tuviste una pesadilla?» Isabela se giró para mirarlo, y en ese momento todas las palabras que había ensayado en su mente se desvanecieron. Solo quedó la verdad. «Escuché lo que dijo el chambelán esta tarde». El rostro del rey se endureció. «No debes preocuparte por eso. Yo me encargaré de...» «Quiero cumplir con mi deber», interrumpió Isabela, con voz firme a pesar del temblor en sus manos. «Quiero darte un heredero». Alejandro la miró fijamente, como si intentara leer algo más allá de sus palabras. «¿Es porque te sientes presionada? Porque si es así, no tienes que...» Se giró lentamente, cuidando de no despertarlo, y lo observó. Dormido, Alejandro parecía diferente. Las líneas de tensión en su rostro se habían suavizado. Su expresión ya no era la de un rey atormentado, sino la de un hombre que, quizás por primera vez en años, había encontrado un momento de paz. Isabela extendió su mano, dudando, y suavemente rozó su mejilla. Él se movió ligeramente y entonces sus ojos se abrieron. Por un instante hubo confusión en ellos, luego reconocimiento, y finalmente algo que hizo que el corazón de Isabela se acelerara. Ternura. «Buenos días», susurró él, su voz ronca por el sueño. «Buenos días», respondió ella, sintiéndose de repente tímida. Se miraron en silencio, y en ese silencio había 1000 palabras no, dichas, gratitud, miedo, esperanza, la certeza de que algo fundamental había cambiado entre ellos, pero sin saber exactamente qué. Alejandro levantó su mano y acarició el cabello de Isabela, apartándolo de su rostro. «¿Te arrepientes?», preguntó, y había vulnerabilidad en su voz. Isabela negó con la cabeza. «No, ¿y tú?». Él cerró los ojos, como si la pregunta le causara dolor. «No me arrepiento de lo que sucedió,
Pero sí temo, hizo una pausa. Temo no ser suficiente para ti. Temo fallarte como fallé a... No eres él, interrumpió Isabela con firmeza. El hombre que dejó morir a Leonor ya no existe. Tú eres diferente ahora. Puedo verlo. Los ojos del rey se humedecieron, pero no dejó que las lágrimas cayeran. En su lugar acercó a Isabela hacia él y la abrazó con una intensidad que hablaba de años de soledad, de noches vacías, de un corazón que había olvidado cómo sentir. Gracias, susurró contra su cabello, por darme otra oportunidad. Permanecieron así, abrazados mientras el sol seguía subiendo, pintando la habitación con tonos dorados. Y por primera vez, desde que Isabela había llegado al palacio, sintió algo que nunca pensó que sentiría. Hogar. Los días que siguieron fueron diferentes. Sutilmente pero innegablemente diferentes. El rey ya no evitaba a Isabela. Durante los desayunos, le preguntaba sobre sus lecturas, sus pensamientos, sus sueños. Le mostraba los jardines secretos del palacio que nadie más conocía. Le hablaba sobre el reino, sobre las decisiones que debía tomar, pidiéndole su opinión de una manera que la hacía sentir valorada. Y por las noches compartían la misma cama. No siempre hacían el amor. A veces solo hablaban hasta que el sueño los vencía. Otras veces simplemente se sostenían, encontrando consuelo en la presencia del otro. Era una intimidad que iba más allá de lo físico. Era el inicio de algo más profundo. Pero no todo era perfecto. Había días en que Alejandro se perdía en sus pensamientos. Isabela lo notaba en sus ojos, en la manera en que miraba al vacío durante las comidas, en cómo a veces susurraba un nombre en sueños. Leonor. Isabela sabía que el fantasma de la primera reina seguía allí. ¿Cómo no iba a estarlo? 4 años no eran suficientes para borrar un amor así, y ella había prometido no competir con aquel recuerdo. Pero eso no significaba que no doliera. Una tarde, mientras caminaban por los jardines, Alejandro se detuvo frente a un rosal particular. Las rosas eran blancas, perfectas, y desprendían un aroma dulce que impregnaba el aire. Eran sus favoritas, dijo él con voz distante. Mandé plantar todo un jardín de ellas después de que murió. Pensé que... Su voz se quebró. Pensé que así la mantendría cerca. Isabela sintió un nudo en la garganta. Quiso decir algo, pero no encontró las palabras adecuadas. ¿Qué podía decir? ¿Que entendía? ¿Que no le molestaba? Sería mentira. Sí le molestaba. No porque sintiera celos del amor que él había tenido, sino porque temía que nunca habría espacio para ella en un corazón tan lleno de dolor. ¿La extrañas?, preguntó al fin, aunque no estaba segura de querer escuchar la respuesta. Alejandro la miró y en sus ojos había una honestidad brutal. Todos los días, cada maldito día de mi vida. Las palabras cayeron como cuchillos. Isabela dio un paso atrás, sintiendo que algo se quebraba dentro de ella. Entonces, ¿qué soy yo para ti?, preguntó con voz temblorosa. ¿Solo un sustituto? ¿Alguien para llenar el vacío que ella dejó? El rey cerró los ojos, como si las palabras le causaran un dolor físico. No, Isabela, no es así. Entonces dime cómo es, interrumpió ella, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas, porque necesito saberlo. Necesito saber si alguna vez tendré un lugar real en tu corazón, o si siempre estaré compitiendo con un fantasma. Alejandro dio un paso hacia ella, pero Isabela retrocedió. No me toques. No ahora. Solo respóndeme con la verdad. El rey respiró hondo, y cuando habló, su voz estaba cargada de una emoción tan intensa que Isabela sintió que su propio corazón se partía. La verdad es que sí, la extraño, y probablemente siempre la extrañaré. Fue mi primer amor, la madre del hijo que perdí, y una parte de mí murió con ella. Hizo una pausa, y sus ojos buscaron los de Isabela con desesperación. Pero la verdad también es que contigo siento algo que no esperaba volver a sentir. No es lo mismo que sentí con Leonor. Es diferente, más tranquilo, menos apasionado quizás, pero también más real, más basado en quiénes somos realmente, no en quienes imaginábamos que éramos. Dio otro paso hacia ella. No puedo prometerte que olvidaré a Leonor, pero puedo prometerte que no eres un sustituto, eres
buscó las palabras, eres algo completamente tuyo. Y cada día que pasa, ese algo se vuelve más importante para mí. Isabela lo miró a través de las lágrimas. Quería creerle. Dios, ¿cómo quería creerle? Pero el miedo era tan fuerte. ¿Y si algún día te despiertas y te das cuenta de que cometiste un error? Susurró. ¿Qué si te das cuenta de que prefirieras estar muerto con ella que vivo conmigo? Alejandro cerró la distancia entre ellos de una vez, tomando su rostro entre sus manos con una urgencia que la sorprendió. Entonces estaría cometiendo el error más grande de mi vida, porque tú, Isabela de Moncler, me has dado algo que nunca pensé volver a tener. ¿Qué? Una razón para seguir viviendo. Y entonces la besó, no con la pasión de aquella primera noche, sino con algo más profundo, con promesa, con compromiso, con la certeza de que aunque el camino fuera difícil, valía la pena intentarlo. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. «No será fácil», dijo Isabela, su voz apenas un susurro. «Lo sé», respondió él, «pero nada que valga la pena lo es». Y allí, rodeados por las rosas blancas, que habían sido plantadas en memoria de un amor perdido, dos personas eligieron construir algo nuevo, algo imperfecto, algo real, algo que con tiempo y paciencia quizás podría convertirse en amor. Pasaron 3 meses, 3 meses en los que el palacio comenzó a notar cambios sutiles en el rey. Sonreía más, su mirada ya no era tan distante, y la manera en que miraba a la reina, había algo allí que no existía antes. Respeto, afecto, y quizás, solo quizás, el inicio de algo más profundo. Isabela también había cambiado. Ya no era la niña asustada que había llegado al palacio. Caminaba con la cabeza en alto. Hablaba con seguridad en las reuniones del consejo, cuando el rey le pedía su opinión, y las damas de la corte habían dejado de susurrar a sus espaldas para comenzar a respetarla. Era reina en todos los sentidos de la palabra, pero algo más estaba sucediendo. Algo que Isabela había comenzado a notar en las últimas semanas, pero que no se había atrevido a confirmar. Las náuseas matutinas, el cansancio constante, la sensibilidad en su cuerpo. Una mañana, después de vomitar por 3ª vez en una semana, Beatriz entró a su habitación con una mirada que lo decía todo. «Mi señora, creo que debemos llamar al médico real». El médico llegó en cuestión de horas. Era un hombre mayor, de barba blanca y manos expertas, que había servido a la corona durante décadas. Examinó a Isabela con profesionalismo, hizo preguntas, tomó notas, y finalmente, con una sonrisa que iluminó su rostro arrugado, pronunció las palabras que cambiarían todo. «Felicitaciones, Su Majestad. Está embarazada. Calculo que de aproximadamente 2 meses». Isabela sintió que el mundo se detenía. Su mano se posó instintivamente sobre su vientre, a un plano, donde una nueva vida estaba comenzando a crecer. Un heredero, el heredero que el rey no esperaba, el hijo que sellaría su posición como reina. Pero más que eso, el hijo de Alejandro, una parte de él que crecería dentro de ella. «¿Está seguro?», susurró con lágrimas en los ojos. «Completamente seguro, Su Majestad. Todo indica que el embarazo es saludable. Deberá tener cuidado, descansar lo suficiente, evitar esfuerzos excesivos. Pero si todo sigue como hasta ahora, en 7 meses el reino tendrá un heredero». Cuando el médico se fue, Isabela permaneció sentada en su cama, con las manos sobre su vientre, abrumada por una mezcla de emociones, alegría, miedo, esperanza y algo más profundo. Algo que la llenaba de una ternura que nunca había experimentado. Amor maternal. Pero entonces un pensamiento oscuro cruzó su mente, un recuerdo que la heló hasta los huesos. Leonor murió dando a luz, y el niño también murió. El miedo la invadió como una ola negra. ¿Y si le pasaba lo mismo? ¿Y si su cuerpo no era lo suficientemente fuerte? ¿Y si perdía al bebé? ¿Y si perdía su propia vida? ¿Y si dejaba a Alejandro solo otra vez, atormentado por otra pérdida? Las lágrimas comenzaron a caer, silenciosas y constantes. Se abrazó a sí misma, temblando, tratando de calmar el pánico que crecía en su pecho. La puerta se abrió. Era Alejandro, que había sido convocado por Beatriz.
Entró con paso apresurado, con preocupación escrita en cada línea de su rostro. ¿Qué sucede? El médico me dijo que te viera de inmediato. ¿Estás enferma? ¿Necesitas...? Se detuvo al ver su rostro, las lágrimas, el miedo en sus ojos. Isabela, susurró arrodillándose frente a ella. ¿Qué pasa? Ella lo miró y en ese momento toda su valentía se derrumbó. Estoy embarazada, dijo con voz quebrada. Voy a tener un hijo. Vio el cambio en su expresión. Primero sorpresa, luego alegría, y entonces, como una nube que cubre el sol, el mismo miedo que ella sentía. ¿Embarazada? Repitió como si no pudiera creerlo. Isabela asintió, y las lágrimas cayeron con más fuerza. Tengo miedo, Alejandro. Tengo tanto miedo. ¿Y si me pasa lo mismo que a Leonor? ¿Y si...? No pudo terminar. Él la tomó en sus brazos, abrazándola con una fuerza que hablaba de su propio terror apenas contenido. No, dijo su voz firme pero temblorosa. No vas a morir. No te lo voy a permitir. No puedes controlar eso. Sollozó ella contra su pecho. No pudiste salvarla a ella, y no podrás salvarme a mí si... ¡Escúchame!, la interrumpió, tomando su rostro entre sus manos para obligarla a mirarlo. Escúchame bien, Isabela. No voy a perderte. Traeré a los mejores médicos del reino. Te cuidaré cada segundo de cada día. Y si algo, lo que sea, comienza a salir mal, haré lo que sea necesario para salvarte. ¿Incluso si eso significa perder al bebé?, preguntó ella buscando sus ojos. La respuesta llegó sin vacilación. Incluso si eso significa perder al bebé. Porque tú... Su voz se quebró. Tú eres más importante para mí que cualquier heredero. Más importante que el reino. Más importante que cualquier cosa. Isabela lo miró, sorprendida por la intensidad de sus palabras. Pero el reino necesita un heredero. El reino puede irse al infierno, dijo él, con una ferocidad que la sorprendió. No voy a sacrificarte por un trono. No otra vez. Y en ese momento Isabela supo la verdad. Una verdad que había estado creciendo silenciosamente durante meses, pero que solo ahora se revelaba completamente. Él la amaba. Quizás no de la misma manera que había amado a Leonor. Quizás no con la pasión arrolladora de un primer amor, pero la amaba. Con una profundidad nacida del dolor compartido, de las conversaciones nocturnas, de los silencios cómodos, de todas las pequeñas cosas que habían construido juntos. Yo también te amo, susurró ella pronunciando las palabras por primera vez. Alejandro cerró los ojos y una lágrima rodó por su mejilla. «No te voy a perder», repitió como una promesa sagrada. «Lo juro por todo lo que soy». Y allí, abrazados en medio del miedo y la esperanza, sellaron una promesa más fuerte que cualquier voto matrimonial. Enfrentarían lo que viniera, juntos. Los meses que siguieron fueron los más difíciles que Isabela había vivido. El embarazo fue complicado desde el inicio. Las náuseas no desaparecieron después del tercer mes, como el médico había predicho. En su lugar se intensificaron. Había días en que no podía retener nada en el estómago. Días en que el agotamiento era tan profundo que apenas podía levantarse de la cama. Alejandro cumplió su promesa. No se separó de su lado ni un momento más de lo necesario. Canceló viajes, pospuso reuniones importantes, delegó responsabilidades. Su mundo se redujo a una sola cosa: mantener a Isabela con vida. Trajo médicos de todas partes del reino. Algunos decían que era normal. Otros fruncían el ceño con preocupación. Uno, un anciano sabio de tierras lejanas, dijo algo que heló la sangre de todos los presentes. «Chititi, el bebé es fuerte, demasiado fuerte. Está tomando toda la energía de la madre. Si esto continúa...» No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Esa noche, cuando estaban solos, Isabela tomó la mano de Alejandro. «Si llega el momento de elegir», comenzó a decir. «No», la interrumpió él, su voz una mezcla de terror y determinación. «No vamos a tener esa conversación. Tenemos que tenerla», insistió ella con lágrimas en los ojos. «Si llega el momento, tienes que prometerme que elegirás salvarme a mí, no al bebé, a mí». Alejandro negó con la cabeza, su rostro pálido. «No puedo prometerte eso. Es tu hijo, nuestro hijo. Y yo soy tu esposa», dijo ella apretando su mano. «Prométemelo, Alejandro».
Prométeme que no cometerás el mismo error que cometiste con Leonor. No dejes que muera intentando darte un heredero. El rey cerró los ojos, y cuando los abrió, estaban llenos de una angustia tan profunda que Isabela sintió que su corazón se partía. Te lo prometo, susurró. Si llega ese momento, te elegiré a ti. Pero ambos sabían la verdad. Sabían que cuando llegara el momento, ninguna promesa sería suficiente. Porque el amor, el verdadero amor, no elegía. El amor simplemente se rompía cuando no podía salvar a todos. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. El vientre de Isabela crecía, pero ella se debilitaba. Su piel se volvió pálida como el mármol. Sus ojos, otrora brillantes, se hundieron en su rostro. Caminaba poco, comía menos. Pero cada vez que sentía al bebé moverse dentro de ella, encontraba fuerzas para sonreír. «Es fuerte», le decía a Alejandro, colocando su mano sobre su vientre para que sintiera las patadas. «Será un guerrero, como su padre». «O una guerrera», respondía él forzando una sonrisa. «Como su madre». Una noche, cuando faltaban apenas 2 semanas para la fecha estimada del parto, Isabela despertó con un dolor agudo en el vientre. Gritó y Alejandro se levantó de inmediato, llamando a los guardias, a los médicos, a cualquiera que pudiera ayudar. El médico real llegó corriendo. Examinó a Isabela con manos expertas, y su expresión se oscureció. «El bebé viene», anunció. «Y viene ahora, pero no es demasiado pronto», preguntó Alejandro, su voz teñida de pánico. «2 semanas no es tan grave, pero...» El médico vaciló. «Su Majestad está muy débil. No estoy seguro de que tenga las fuerzas para...» «Haga lo que tenga que hacer», interrumpió el rey, su voz como acero. «Pero manténgala con vida. Haré todo lo que esté en mi poder, Su Majestad. Pero necesito que salga. Esto podría tomar horas, y usted no debe estar presente para...» «No voy a ninguna parte», dijo Alejandro tomando la mano de Isabela. «Me quedo con ella». Isabela apretó su mano, el dolor atravesándola en oleadas que la hacían jadear. «Tengo miedo», susurró. «Yo también», respondió él, besando su frente empapada de sudor. «Pero vamos a superarlo, juntos, ¿recuerdas? Juntos». Y así comenzó la noche más larga de sus vidas. Una noche en la que el destino decidiría si el amor era suficiente para vencer a la muerte, o si la historia se repetiría, condenando a Alejandro a perder todo lo que amaba una vez más. Las horas pasaban como siglos. Isabela gritaba, se retorcía, lloraba. El dolor era inhumano, desgarrador, como si su cuerpo estuviera siendo partido en 2. Los médicos trabajaban con urgencia, sus rostros tensos, sus movimientos precisos, pero cada vez más desesperados. Alejandro sostenía su mano, susurrándole palabras de aliento que sonaban huecas incluso para él. La veía debilitarse con cada contracción, su piel volviéndose más pálida, su respiración más superficial. «Está perdiendo demasiada sangre», murmuró uno de los médicos al otro, pero lo suficientemente alto como para que el rey lo escuchara. «Entonces deténganla», ordenó Alejandro, su voz áspera de terror. «Hagan lo que sea necesario. Su Majestad, estamos haciendo todo lo posible, pero el bebé...» «¡Al diablo con el bebé!», gritó el rey perdiendo el control. «Sálvenla a ella». Isabela giró su cabeza hacia él, sus ojos vidriosos, pero aún conscientes. «No», susurró con voz débil, «no digas eso. Es nuestro hijo. Tú eres más importante», respondió él con lágrimas rodando por su rostro. «Tú eres todo». Ella intentó sonreír, pero otra contracción la atravesó, arrancándole un grito que heló la sangre de todos los presentes. El médico real se movió rápidamente examinándola y entonces su expresión cambió. «La cabeza. Puedo ver la cabeza». «Su Majestad, necesito que empuje. Sé que está exhausta, pero necesito que reúna todas sus fuerzas y empuje». Isabela negó con la cabeza, las lágrimas mezclándose con el sudor en su rostro. «No puedo. No tengo fuerzas». «Sí puedes», dijo Alejandro, inclinándose sobre ella, tomando su rostro entre sus manos. «Mírame, mírame, Isabela. Eres la mujer más fuerte que conozco. La mujer que me salvó de la oscuridad. La mujer que me enseñó a vivir otra vez. Puedes hacer esto. Sé que puedes». Ella lo miró,
buscando fuerza en sus ojos grises, y encontró algo allí, algo que la llenó de una determinación feroz. Amor, amor puro e inquebrantable. Con la siguiente contracción, instruyó el médico. Ahora, Isabela gritó, reuniendo cada gramo de energía que le quedaba, empujando con una fuerza que no sabía que poseía. El dolor era cegador, absoluto, consumiéndola por completo. Y entonces, en medio de ese infierno de agonía, escuchó un sonido, un llanto, débil al principio, luego más fuerte. El llanto de un recién nacido llenando la habitación. «Es un niño», anunció el médico, su voz llena de alivio y alegría. «Un príncipe. El reino tiene un heredero». Alejandro sollozó, sus piernas casi cediendo bajo el peso del alivio. Pero entonces vio el rostro del médico cambiar otra vez. «¿Qué pasa?», preguntó, el miedo volviendo de golpe. «¿Qué está pasando? La hemorragia no se detiene», dijo el médico con urgencia. «Necesito...». Isabela sintió que el mundo comenzaba a desvanecerse. Los sonidos se volvieron distantes. Las voces, un murmullo lejano. Veía a Alejandro inclinado sobre ella, su boca moviéndose, pero no podía escuchar sus palabras. Sintió frío, tanto frío. Es así como Leonor se sintió, pensó con una claridad extraña. Es así como murió. Pero entonces, desde algún lugar profundo dentro de ella, surgió una voz. Una voz que era parte suya, pero también parte de algo más grande. «No puedes rendirte. No ahora. Él te necesita. Tu hijo te necesita». Con un esfuerzo que la desgarró por dentro, Isabela abrió los ojos. Enfocó la mirada en Alejandro, que lloraba desconsoladamente, suplicándole que no lo dejara, que luchara, que se quedara con él. «No, voy a morir», susurró, cada palabra un acto de voluntad pura. «¡Hagan algo!», gritaba Alejandro a los médicos. «¡Todo lo que sea! Tomen mi sangre si es necesario». El médico trabajaba frenéticamente, aplicando vendajes, presionando, haciendo cosas que Isabela no podía ver, pero podía sentir. Dolor sobre dolor, pero se aferró a la vida con uñas y dientes, negándose a ceder. Minutos que parecieron horas pasaron. Y lentamente, muy lentamente, el pánico en los rostros de los médicos comenzó a disiparse. «La hemorragia se está deteniendo», murmuró uno de ellos, casi sin creerlo. «¿Estará bien?», preguntó Alejandro, su voz rota. «Por favor, díganme que estará bien». El médico real asintió, exhausto pero sonriendo. «Sobrevivirá. Necesitará semanas, quizás meses para recuperarse completamente, pero sobrevivirá». Alejandro colapsó sobre Isabela, sollozando contra su pecho, abrazándola como si quisiera fusionarse con ella. «Pensé que te perdías», sollozó. «Pensé que la historia se repetiría y que...». «Estoy aquí», susurró ella, levantando una mano temblorosa para acariciar su cabello. «Estoy aquí y no voy a ninguna parte». Una de las doncellas se acercó, sosteniendo un bulto envuelto en mantas suaves. Era pequeño, con mechones oscuros de cabello y los ojos cerrados, durmiendo pacíficamente después de su dramática llegada al mundo. «Su hijo, su majestad», dijo la doncella suavemente. Alejandro tomó al bebé con manos temblorosas, mirándolo como si fuera el mayor milagro que jamás había presenciado. Las lágrimas seguían corriendo por su rostro, pero ahora eran lágrimas de alegría mezcladas con alivio. «Es perfecto», susurró, acercando al bebé a Isabela para que pudiera verlo. Ella miró a su hijo y sintió que algo dentro de ella se expandía hasta llenar cada rincón de su ser. Amor, un amor tan profundo, tan absoluto, que hacía que todo el dolor valiera la pena. «Nuestro hijo», murmuró. «Lo logramos». «Lo lograste tú», corrigió Alejandro besando su frente. «Tú eres la guerrera. Tú eres la que luchó contra la muerte y ganó». Y allí, en aquella habitación manchada de sangre pero llena de vida nueva, una familia nació, imperfecta, marcada por el dolor y el miedo, pero viva. Y juntos. Pasaron semanas antes de que Isabela pudiera levantarse de la cama sin ayuda. Semanas en las que Alejandro se negó a separarse de su lado, gobernando el reino desde su habitación, tomando decisiones mientras sostenía a su hijo en un brazo y la mano de Isabela en el otro.
El príncipe fue bautizado con el nombre de Gabriel Alejandro de Valdemar, y el reino entero celebró con una alegría que no se había visto en años. Las calles se llenaron de música, las campanas repicaron durante días, y los nobles vinieron de todas partes para presentar sus respetos. Pero para Alejandro e Isabela todo eso era secundario. Su mundo se había reducido a momentos pequeños pero preciosos. Las noches desvelados por el llanto del bebé, las sonrisas cansadas que compartían en la madrugada, la manera en que Gabriel se aferraba al dedo de su padre con su manita diminuta. Una tarde, cuando Isabela finalmente pudo caminar por los jardines sin sentir que se desmayaría, Alejandro la llevó a un lugar que ella nunca había visto. Era un jardín privado, escondido detrás de muros altos cubiertos de hiedra. Pero a diferencia del jardín de rosas blancas, este estaba lleno de flores de todos los colores imaginables. Azules, rojas, amarillas, púrpuras. Era un arco iris viviente. ¿Qué es este lugar?, preguntó Isabela maravillada. Lo mandé construir durante tu embarazo, respondió Alejandro tomando su mano. Pensé que, si sobrevivías, necesitarías un lugar que fuera solo tuyo, un lugar sin fantasmas, sin recuerdos dolorosos, solo belleza y vida. Isabela se giró hacia él con lágrimas en los ojos. Alejandro, hay algo más que quiero mostrarte, la interrumpió, guiándola hacia el centro del jardín. Allí, entre las flores, había una estatua, pero no era de mármol frío y blanco. Era de bronce dorado y representaba a una mujer sosteniendo a un bebé. Pero a diferencia de la estatua de Leonor, esta mujer no miraba hacia abajo con tristeza. Miraba hacia adelante con la cabeza en alto, con fuerza y determinación. Y tenía el rostro de Isabela. «Es hermosa», susurró ella sin poder creer lo que veía. «Es tú», dijo él, «tú que luchaste contra la muerte y ganaste. Tú que me diste no solo un hijo, sino también una razón para creer en el futuro. Quería que tuvieras algo que te recordara cuán extraordinaria eres». Isabela se giró hacia él, y en sus ojos había una emoción tan profunda que las palabras parecían insuficientes. «Te amo», dijo simplemente. «Con cada parte de mi ser te amo». «Y yo te amo a ti», respondió Alejandro tomando su rostro entre sus manos. «Más de lo que jamás creí posible, de una manera diferente a todo lo que conocí antes, pero no menos real, no menos profunda». Se besaron bajo el sol de la tarde, rodeados por el jardín que simbolizaba su nueva vida. Y cuando se separaron, ambos estaban llorando, pero eran lágrimas de felicidad. «¿Qué le pasará al jardín de rosas blancas?», preguntó Isabela suavemente. Alejandro miró hacia el horizonte pensativo. «Se quedará», dijo al fin, «porque Leonor fue parte de mi vida, y negar eso sería negar una parte de mí mismo. Pero ya no iré allí a llorar. Ya no iré allí a castigarme. Será simplemente un recuerdo, uno que respeto pero que ya no me consume». Isabela asintió comprendiendo. El amor no era una competencia. No había ganadores ni perdedores. Solo había personas que habían amado, perdido y encontrado la fuerza para amar de nuevo. «Vamos a casa», dijo ella, entrelazando su brazo con el de él. «Nuestro hijo debe estar despertando de su siesta». Mientras caminaban de regreso al palacio, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de oro y carmesí. Isabela pensó en todo lo que había pasado desde aquel día en que su padre le anunció que sería reina. El miedo, el dolor, la soledad, pero también el amor encontrado en el lugar menos esperado. La fuerza descubierta en los momentos más oscuros. La familia construida sobre los escombros de las pérdidas pasadas. No había sido el cuento de hadas que soñó cuando era niña. Había sido más difícil, más doloroso, más complicado. Pero también había sido más real, y al final, lo real siempre era más valioso que cualquier fantasía. Aquella noche, mientras sostenía a Gabriel en sus brazos y Alejandro dormía a su lado, Isabela miró por la ventana hacia el cielo estrellado, y supo, con una certeza que llenaba todo su ser, que había encontrado su lugar en el mundo, no como la niña que fue prometida a un rey a los 16 años, sino como la mujer que eligió quedarse. La mujer que luchó, la mujer que amó. Y al final, aquella elección lo cambió todo, porque a veces el destino no es lo que te imponen,
es lo que decides hacer con lo que te han dado. 10 años después, el jardín de flores multicolores se había expandido con los años. Gabriel, ahora un niño de 10 años, con los ojos grises de su padre y el cabello oscuro de su madre, corría entre las flores persiguiendo mariposas. A su lado, su hermana menor de 6 años. La princesa Helena reía con esa risa cristalina que llenaba el corazón de alegría. Isabela los observaba desde un banco de piedra, con una mano sobre su vientre ligeramente abultado. Un tercer hijo estaba en camino, y aunque había miedo, siempre habría miedo después de lo que vivió, también había esperanza. Alejandro se sentó a su lado, pasando un brazo alrededor de sus hombros. «¿En qué piensas?», preguntó. «En lo lejos que hemos llegado», respondió ella recostando su cabeza en su hombro. «En todo lo que casi perdimos, en todo lo que ganamos». Él besó su frente, un gesto que se había vuelto tan natural como respirar. «No cambiaría nada», dijo, «ni siquiera el dolor, porque todo nos trajo aquí». Isabela miró a sus hijos, luego a su esposo, y finalmente al jardín que los rodeaba, y sonrió. «Yo tampoco cambiaría nada, porque al final no fue su mirada lo que cambió su destino. Como proclamaba el título que el pueblo le había dado a su historia, fue su elección. La elección de quedarse cuando podría haber huido. La elección de amar cuando podría haber odiado. La elección de luchar cuando podría haberse rendido. Y aquellas elecciones, una tras otra, día tras día, construyeron algo más precioso que cualquier corona. Construyeron una vida, una familia, un amor que, aunque nacido del dolor, floreció en algo hermoso. Y eso, al final, era más de lo que una niña prometida a un rey jamás se atrevió a soñar. Fin. En los salones del palacio, décadas después, los trovadores cantarían sobre la joven reina que luchó contra la muerte y ganó, sobre el rey que aprendió a amar de nuevo, sobre el jardín de 1000 colores que simbolizaba un nuevo comienzo. Pero la verdadera historia, la que vivieron en los momentos privados, en las noches de miedo y las mañanas de esperanza, esa historia solo la conocían ellos, y era la más hermosa de todas.